Hola, muy buenos días. Les habla Hugo de la Carrera, gerente de Administración Activo de Visa Inversiones. Junto a Felipe Laborde, gerente de Altos Patrimonios, le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Nos acompaña Sebastián Sensacua, gerente de Economía y Estrategia, economista jefe de Visa Inversiones, quien estará a cargo de la exposición del día de hoy, Economía Local y Visión de Mercado, acerca de las perspectivas económicas para el último trimestre de este año 2020 y el año 2021. Al final de la exposición tendremos tiempo para conversar con Sebastián, por lo que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y después las revisamos. Al final de la presentación les vamos a mostrar un código QR para que lo puedan escanear y nos ayuden a contestar una breve encuesta. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y así ir mejorando nuestros webinars. Quiero darle la bienvenida a Sebastián y le cedo la palabra para que nos comente sobre su exposición. Comenzamos en este sentido con el webinar del día de hoy, jueves 15 de octubre, ya mirando prácticamente los últimos 3 meses que nos quedan de este año 2020 y también empezando a vislumbrar qué sucede para el 2021, tanto desde el punto de vista local como internacional, ¿no? Siempre es bueno, primero, dar una pincelada respecto de lo que está sucediendo en el ámbito externo, en ese sentido. Y bueno, vamos mirando un poco qué nos depara la economía mundial para este último trimestre y también 2021. ¿Ah? En ese sentido, creemos que es muy importante también ir visualizando cómo ha sido la evolución del coronavirus en el mundo. En el gráfico de la izquierda, este es un gráfico que hemos ido presentando durante el transcurso de este año para ir ilustrando cómo ha ido evolucionando la pandemia en ese sentido en este 2020. Ya viendo de que, por ejemplo, en Asia ya la situación en China está bastante más controlada, ya la situación de nuevos brotes está siendo mucho más encapsulado. El manejo de las autoridades chinas ha sido bastante eficiente durante gran parte de este año, salvo en el primer trimestre, que fue obviamente donde se generó gran parte del problema sanitario en ese país en particular, mientras que por el lado de otras regiones del mundo, en Europa estamos teniendo nuevamente una situación más sensible de efectos de segunda ola, mientras que en América, tanto en Estados Unidos, Norteamérica, como también en la economía sudamericana, latinoamericana, estamos teniendo ya algo más estable la situación sanitaria. ¿Ah? En cierta manera ya la curva se ha ido aplanando en cierto sentido en algunos países. En Chile, en ese sentido, hemos estado en un proceso de transición, de nueva reapertura de la economía. Entonces, con ese contexto estamos enfrentando hoy día esta situación sanitaria en esta región del mundo. ¿Ah? Viendo el escenario económico hacia adelante, se ve que las perspectivas apuntan a un escenario 2021 de recuperación económica, de que hay continuidad en este proceso que se está iniciando en esta segunda mitad del año. ¿Ah? Luego de que este primer semestre tuvimos un proceso bien complejo en términos económicos, con una contracción importante de manera transversal en distintas regiones del mundo. ¿Ah? Pero ahora último, la evolución ha sido menos negativa. De hecho, las proyecciones de crecimiento se han ido revisando para este 2020 en un sentido menos adverso. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, esta semana actualizó sus proyecciones para este 2020, en donde ya se anticipa una contracción de 4,4% para este año, que es un poco mejor al 5,5% más o menos que estaba estimando en el mes de junio de 2020. Entonces tenemos una situación menos adversa posiblemente en términos económicos hacia adelante, con una recuperación hacia el 2021, muy dependiente obviamente de lo que está pasando en materia de gobierno, de estímulos fiscales, y también lo que está pasando en materia de política monetaria. La Reserva Federal también, en ese sentido, ha señalado en sus últimas reuniones que la tasa de interés de este Banco Central se mantendría en su nivel actual de 0,25% por bastante tiempo. Teniendo en cuenta de que la situación económica hace necesario o requiere de que el estímulo monetario sea bastante agresivo. Viendo aquí, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, estamos observando de que, por ejemplo, las expectativas que tiene el mercado para esta tasa de interés, de aquí hasta el 2023 incluso, es de que esta se mantenga en su nivel actual de 0,25%. En ese sentido, se refleja
la expectativa del mercado de que la política monetaria va a seguir siendo altamente expansiva por mucho tiempo, ¿no? Junto con eso, también la Reserva Federal ha ido modificando su función de reacción. ¿A qué nos referimos con función de reacción? En el fondo es cómo la política monetaria reacciona o actúa frente a la evolución de las distintas variables económicas, ya sea mercado laboral, ya sea también inflación. Y aquí vemos, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, una ilustración, por ejemplo, de cómo estas variables económicas, como el caso de la inflación y también la fuerza que tiene el mercado laboral, o sea, por ejemplo, cómo funciona este ratio de empleo partido por la población en edad de trabajar, por ejemplo, la población económicamente activa, o sea, mientras este ratio es más alto, significa que hay mayor gente empleada en función de la población del país, entonces eso también refleja un mejor estado de la economía y eventualmente mayores presiones de inflación. Sin embargo, viendo esas variables hoy en día, ¿no?, tanto la inflación como esta evolución del mercado laboral, estamos en un punto muy débil, ¿no?, si nos fijamos en el gráfico, que es el punto rojo. Entonces tenemos en ese sentido un punto de partida para esta modificación de la función de reacción. O sea, en el fondo, cómo están evolucionando estas variables económicas, bastante acotado en ese sentido para que la política monetaria nuevamente vuelva a niveles de tasas de interés más altos. Entonces eso, vemos que en ese sentido el contexto da a entender de que las tasas de interés se mantendrían bajas por mucho tiempo, tanto por el lado de la política monetaria, como también si uno estira un poquito más o mira un poquito más allá en términos de horizonte en las tasas de bonos de gobierno, por ejemplo, incluso bonos de gobierno a 10 años, en el sentido de que estas difícilmente puedan subir mucho viendo este contexto de tasas de interés bien acotado, ¿no? Viendo también lo que sucede desde el punto de vista del dólar, por ejemplo, está también este mayor exceso de liquidez que están imprimiendo por parte de la Reserva Federal en la economía, ¿ya? Eso en el fondo está generando una mayor oferta de dólares en el mercado norteamericano y eventualmente esa oferta de dólares que está generándose en esa economía, en Estados Unidos en particular, posiblemente ya empiece a ir hacia el resto del mundo y para eso deben darse algunos elementos que posiblemente ya están entregando algunas señales de manifestación, como es, por ejemplo, lo que está pasando desde el punto de vista de crecimiento entre Estados Unidos y el resto del mundo. Este gráfico ya lo hemos presentado en algunas oportunidades para ilustrar en el fondo de que el dólar tiene una evolución bastante estrecha de cómo se va comportando también la economía norteamericana en relación al resto de los países del mundo. Y aquí vemos, por ejemplo, que en el año 2015 hasta finales del 2019, veíamos un dólar bien fuerte respecto de otras monedas del mundo, porque también Estados Unidos en ese episodio estaba evolucionando con un crecimiento bastante positivo, ¿no? Bajas de impuestos, estímulo en ese sentido por el lado del consumo, un mercado laboral dinámico, etcétera, etcétera. Entonces, con eso teníamos elementos para suponer un dólar fuerte en ese sentido por ese lado. Ahora, mirándose al 2021, viendo la evolución económica hacia adelante, podríamos tener en ese sentido un fenómeno más bien de depreciación del dólar global, si es que vemos que la economía en ese sentido respecto de Estados Unidos empieza a evolucionar con mayor fuerza. China, por ejemplo, si bien se ha ido desacelerando, está mostrando una evolución económica más positiva que Estados Unidos. China este año está creciendo, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, que se va a contraer este año 2020. También por ese lado, hacia el 2021, Latinoamérica, por ejemplo, en un contexto de una China positiva, con demanda de commodities, podríamos tener también una mayor fuerza en términos de actividad económica, también porque sus autoridades han aplicado estímulos de manera importante, tanto en el ámbito monetario como fiscal. Entonces, por ese lado, podríamos también tener una evolución depreciativa del dólar global, también mirando el caso europeo, por ejemplo, con los estímulos que se han ido aplicando, y una expectativa de mayor crecimiento relativo a Estados Unidos hacia el 2021. También el elemento fiscal en Estados Unidos es importante, o sea, una política fiscal que está siendo altamente expansiva, con déficits fiscales bastante elevados de corto plazo, también tiende a ser un elemento que deriva también en presiones depreciativas sobre el dólar global hacia adelante. Entonces, podríamos estar en un cambio de ciclo frente a lo que estábamos observando anteriormente para el dólar y posiblemente veamos una depreciación de esta moneda hacia adelante, lo que va a tener implicancias posiblemente de manera importante en materia de inversión y construcción de portafolio, teniendo en cuenta este escenario, si es que estamos en lo correcto, pensando de que el dólar en ese sentido se debería ir debilitando frente a las principales monedas del mundo.
El otro elemento también que conlleva esta política monetaria expansiva, ¿ya?, es lo que puede pasar desde el punto de vista también de que tiene que decir al respecto, por ejemplo, las valorizaciones de los mercados accionarios. Hoy día, por ejemplo, estamos transando, si uno quiere mirar ratios de valorización, por ejemplo, lo que uno está pagando por invertir en algún mercado. En ese sentido, ahora, en este caso para Estados Unidos, por ejemplo, uno mira los ratios de valorización de este mercado mirando las utilidades de los últimos 12 meses, cómo han ido evolucionando esas variables, y estamos con un ratio precio-utilidad de últimos 12 meses en torno a 25 o 26 veces, o sea, 26 veces en el fondo lo que uno estaría pagando por invertir en este mercado en función de las utilidades que ha percibido un inversionista en los últimos 12 meses, ¿ya? Si uno mira la historia de ese ratio, en el fondo estamos en la parte alta del rango. Entonces, desde ese punto de vista, si uno mira per se solamente este ratio respecto de su historia, claramente uno empieza a tener un mayor nerviosismo respecto de lo que uno está pagando por invertir en este mercado, en particular la renta variable norteamericana. De todos modos, creemos que es importante también situar también ese nivel de valorización respecto también del nivel de tasas de interés que estamos observando hoy en día. Distinto es mirar este ratio de valorización en el mercado norteamericano, cuando teníamos, por ejemplo, a comienzos de los años 2000, una tasa de bono del tesoro en torno al 6%, por ejemplo, o 5% para la tasa de bono del tesoro a 10 años, comienzos del 2000 me estoy refiriendo, que, por ejemplo, hoy día, 20 años después, en donde tenemos una tasa de bono del tesoro a 10 años bajo el 1%, en torno al 0,6, 0,7%. Entonces tenemos una realidad de tasas de interés distinta a lo que era, por ejemplo, a comienzos del milenio, en donde obviamente en ese momento, si se acuerdan también, por ejemplo, en los años 2000, teníamos ratios de valorización súper elevados en Estados Unidos, muy influidos también por la burbuja.com, que no conversaba con el contexto de tasas de interés que teníamos en ese momento, que teníamos tasas de interés mucho más arriba. Entonces, claramente ahí había un motivo de mayor alarma y riesgos de corrección importantes en los mercados. Hoy día, por ejemplo, la situación con esta realidad de tasas de interés es distinta, creemos nosotros. Y si estamos en lo correcto en ese sentido de que posiblemente la evolución de las tasas de interés de bonos de gobierno en Estados Unidos difícilmente suban mucho, o tengan una evolución bastante acotada al alza, este contexto de valorizaciones posiblemente se podría mantener o sostener en ese sentido. Entonces, hay que tener en cuenta este factor importante de las tasas de interés, de que posiblemente, si es que estamos en lo correcto con este tema, las valorizaciones posiblemente seguirían elevadas. Y eso no necesariamente implicaría de que estemos en riesgo de correcciones importantes en los mercados accionarios y que, por ejemplo, tengamos todavía mercados transando con múltiplos elevados o valorizaciones altas por un tiempo más. Eso, en ese sentido, nos lleva a pensar también de que el sesgo de un portafolio de inversión, teniendo en cuenta esta situación, si es que estamos obviamente con un escenario correcto del contexto de tasas de interés, lleva todavía a que tengamos una exposición más activa hacia activos de riesgo como renta variable respecto de renta fija. También porque si queremos mirarlo al revés, por ejemplo, desde el punto de vista de qué nos está entregando la renta fija en términos de tasa, ¿ya? La situación también es bastante desafiante, viendo el contexto que estamos observando para tasas de bonos del tesoro que están en niveles más bajos. Entonces, la alternativa a la renta variable en ese sentido, que es la renta fija, si bien nos provee diversificación, creemos que también la rentabilidad esperada es más acotada en algunas clases de activos, por lo que en ese sentido, a lo mejor planteándonos en un portafolio, mirando de cara hacia los próximos trimestres, también porque el contexto de utilidades hacia adelante debería ser más positivo, lleva a que todavía tengamos un portafolio posiblemente que combina activos de renta variable y renta fija, pero con mayor sesgo hacia renta variable, en ese sentido. Viendo por qué, desde el punto de vista de utilidades, enganchando también con ese tema de valorizaciones también, vemos que las utilidades hacia adelante posiblemente tengan una dinámica más positiva hacia el 2021. Hay unas expectativas bastante elevadas, por ejemplo, para el próximo año en algunas regiones del mundo, en términos de corrección de utilidades hacia adelante, principalmente porque, claro, el 2020 va a ser un año bien complejo para las compañías y vamos a tener desaceleración importante en las economías o contracción económica, lo que va a impactar en el desempeño de las utilidades corporativas. Sin embargo, hacia el 2021 tenemos esa performance a lo mejor más favorable, lo que da a entender de que en ese sentido
las utilidades, que es la benzina, el motor, por decirlo de alguna manera, de largo plazo de los activos de renta variable como las acciones, hacia el próximo año se ven con una mejor dinámica. Entonces, por eso también vemos que en ese contexto, viendo que las expectativas de utilidades, viendo un escenario económico 2021 global menos negativo que el 2020, hace sentido tener en un portafolio un mayor sesgo hacia activos de renta variable dentro de un portafolio diversificado. Volviendo también al tema del dólar, que esa es otra tesis también que se está en el fondo sustentando esta decisión de portafolio de mayor sesgo hacia renta variable respecto de renta fija, porque también un dólar débil tiende a ser un motor también o un catalizador para los activos de riesgo a nivel global. Impulsa los precios de materias primas, por ejemplo, vinculados al crecimiento económico, como el caso del cobre, etcétera. Entonces, también queremos ver cómo se comportan los mercados accionarios y también los sectores en el fondo de una bolsa respecto de una visión de depreciación del dólar a nivel global. Y aquí nos fijamos que, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, la correlación que tienen estas bolsas en su moneda local, por ejemplo, las bolsas europeas medidas en euros, respecto de la evolución también que muestra el dólar a nivel global, en ese sentido es positiva. O sea, si el dólar si las monedas se fortalecen respecto del dólar, en ese sentido, si el euro sube de valor respecto del dólar, también tiene un impacto o hay una correlación positiva con que su mercado accionario también tenga una mayor apreciación. Entonces vemos que en el agregado en general, un dólar débil para el resto del mundo es positivo, viendo en ese sentido una expectativa de que un dólar débil impulsa los precios de materias primas, también genera un mayor dinamismo de, por ejemplo, el consumo de algunas regiones en temas de importaciones, demanda interna, etc. Entonces tenemos en ese sentido un escenario de un dólar que, si bien se va depreciando con ese contexto, podría favorecer el desempeño de los activos de riesgo, salvo Japón, porque ahí la moneda tiene una situación contraria. O sea, aquí cuando el dólar se aprecia frente al yen, por ejemplo, el yen se deprecia frente al dólar, la bolsa japonesa tiende a tener un mejor desempeño. Aquí la correlación es al revés. Entonces, con ese sentido, vemos que a lo mejor Japón, desde el punto de vista de decisión de portafolio, más bien actúa como un activo diversificador dentro de la renta variable, más que un activo que nos permita buscar mayor riesgo o incrementar la volatilidad del portafolio. Eso creemos que es importante puntualizarlo. A lo mejor en un contexto más positivo para la economía del mundo, Japón a lo mejor es una bolsa que no sería una bolsa muy atractiva para sobreponderar, para tener mayor exposición, más bien favorecer mercados que tienen exposición a mayor riesgo por el lado y que se ven favorecidos por una depreciación del dólar. Misma historia también pasa si uno extiende esto a nivel de sectores. Sectores como materiales, por ejemplo, que están vinculados a materias primas, energía o industrial, son sectores vinculados mucho al ciclo económico. Si el ciclo económico tiende a ser más positivo, estos sectores también tendrían un desempeño favorable. Y aquí también la correlación frente al dólar, si el dólar se deprecia frente a las distintas monedas del mundo, es positiva. O sea, en el fondo, un dólar más débil favorece el desempeño de estos sectores económicos. Tecnología también no se queda atrás en ese sentido en términos de correlación, que si bien es más baja respecto de los otros sectores que mencionamos anteriormente, igual se ve impactado a lo mejor con un dólar más débil en términos de rentabilidad posiblemente más positiva hacia adelante. Entonces tenemos estos elementos ya para pensar en cómo queremos armar nuestro portafolio con estas tesis de inversión, que es un dólar más débil, ¿ya?, que eventualmente debería favorecer a los mercados hacia adelante, ex Estados Unidos en cierta manera, como estamos mirando acá, a nivel del resto del mundo, salvo Japón, y en sectores, por ejemplo, si queremos tener selectividad, sectores vinculados al ciclo económico, por ejemplo, el sector industrial es un sector, o el sector tecnología, también pueden ser sectores de la bolsa norteamericana también, si queremos tener todavía exposición en Estados Unidos, porque es un mercado también que muestra delivery en términos de utilidades también, sectores atractivos para invertir en este mercado. Ese es como el enfoque un poquito más de largo plazo, si queremos ver así, mirando más 12 meses, desde el punto de vista de horizonte de inversión, con estas tesis, que son el dólar débil,
y también las valorizaciones que se mantienen todavía altas y que no necesariamente implican que vengan correcciones significativas por el contexto de tasas de interés que estamos observando. Entonces, eso nos lleva a tener un sesgo más a riesgo, más a renta variable, eventualmente buscando regiones que se ven favorecidas de un dólar más débil y también con selectividad posiblemente en la bolsa norteamericana. Pero también existen elementos de corto plazo que hay que considerar que pueden introducir volatilidad en los mercados. Y aquí un elemento importante es lo que pasa en materia electoral en Estados Unidos. Acá tenemos, por ejemplo, un análisis bien sucinto, bien simple, pero que yo creo explica bastante bien cuál podría ser el impacto respecto de sectores en la bolsa norteamericana, respecto de las políticas económicas que quieren impulsar los candidatos que van a la elección presidencial. Joe Biden por el lado demócrata y Donald Trump por el lado republicano a la reelección. Las encuestas apuntan a que Joe Biden, en el fondo, estaría avanzando con mayor preferencia o podría tener una mayor ventaja en esta elección para ser electo. Y también el otro elemento importante es que desde el punto de vista parlamentario en el Congreso existen también posibilidades altas de que podría haber un giro en la composición del Congreso y tengamos un Congreso más cargado hacia la línea del Partido Demócrata, tanto en la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, como en la Cámara Alta, el Senado. Entonces eso puede llevar a que tengamos cambios importantes en la política económica de Estados Unidos. Y aquí viendo un poquito más en detalle cuáles son las políticas más importantes que podrían impactar en la bolsa o los distintos sectores, tenemos, por ejemplo, lo que puede pasar en materia impositiva, que vemos que hay un claro distanciamiento entre ambos candidatos. Por ejemplo, el candidato demócrata aboga por elevar los impuestos, Donald Trump va por la vereda contraria, de intensificar bajas impositivas. Entonces ahí vemos que posiblemente hay una diferencia entre qué puede generar este fenómeno en la bolsa, dependiendo de qué candidato salga electo de corto plazo. Podríamos ver de que a lo mejor en la bolsa norteamericana tendríamos una corrección eventualmente en los próximos meses si es que Joe Biden sale electo, porque eso eleva las posibilidades de que tengamos alzas impositivas. Pero también hay que mirar después con matices algunos sectores que se pueden ver favorecidos, como el caso, por ejemplo, del sector industrial, que en ambos candidatos vemos que existe la propensión o la intención de intensificar el gasto público en infraestructura. Entonces ahí vemos algún sector que puede verse favorecido en ese sentido por políticas económicas de mayor gasto fiscal, en ese sentido. El sector tecnológico posiblemente tenga un impacto negativo de corto plazo, pero también no hay mucha claridad respecto de qué puede pasar, dadas las propuestas que tienen ambos candidatos de mayor regulación hacia el sector. Aún no hay mucha claridad respecto de qué políticas se pueden aplicar, pero en una primera instancia puede ser un sector que se vea impactado negativamente, pero sabemos que también este es un sector que se impacta de manera muy positiva del resto del mundo. Entonces ahí eventualmente podríamos tener un efecto compensatorio en ese sentido, viendo que la economía global estaría más robusta en ese contexto. Y otros sectores, por ejemplo, que también marcan distanciamiento entre los candidatos, podría ser el sector energía. Donald Trump aboga por una política energética más vinculada a los combustibles fósiles, a diferencia de Biden, que apoya una política de mayor regulación, energías renovables no convencionales, más limpias, etcétera. Por lo que viendo hoy día cómo está compuesto el sector energía en la bolsa norteamericana, que tiene un componente más cargado hacia los primeros en materia de combustibles fósiles, carbón, etcétera, a lo mejor el impacto podría ser negativo de corto plazo si tenemos electo a un presidente demócrata con un Congreso demócrata. Eso también es importante mencionar. Pero aquí queremos ilustrar un poco qué sectores se podrían ver favorecidos o impactados negativamente de corto plazo dependiendo de qué candidato salga electo. Pero viendo cómo está hoy día evolucionando las encuestas, en general las expectativas, es que posiblemente Donald Trump tendría dificultades en la reelección y más aún posiblemente el Congreso podría tener un giro hacia el Partido Demócrata ya con una mayor fuerza, ya no solamente teniendo la Cámara de Representantes, sino también la Cámara Alta, el Senado. Desde el punto de vista de renta fija, aquí queremos ilustrar, por ejemplo, que la evolución que ha tenido la renta fija internacional en ese sentido ha sido muy positiva, por ejemplo, desde el punto de vista de instrumentos de renta fija con grado de inversión en Estados Unidos. O sea, empresas que tienen buena posición financiera, un buen balance, se han visto impactadas positivamente
en este último tiempo, durante gran parte de este año, gracias también a las políticas de estímulo de la Reserva Federal. Sin embargo, eso está siendo a costa de una reducción en sus tasas de interés. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo instrumentos de renta fija corporativa en Estados Unidos, de empresas con grado de inversión, que están transando, por ejemplo, con tasas de interés en dólares del 1,5, 1,6%, ¿ya? A diferencia de lo que era a comienzos de año, en donde estábamos más bien con tasas 100 puntos base más arriba, dólar más 2,5% o dólar más 3%. Entonces vemos que ahí, desde el punto de vista de rentabilidad por el lado de tasa de interés, lo que estamos buscando, por ejemplo, desde el punto de vista de devengo, en el fondo lo que nos entrega desde el punto de vista no de ganancia de capital, sino más bien por el lado de los flujos que podríamos percibir por esta inversión en materia de cupones, por ejemplo, ya hacia adelante el reenganche está siendo mucho más acotado. Distinto es, por ejemplo, en otras clases de activos de renta fija, como el caso de Estados Unidos con grado especulativo, high yield, que si bien se han ido comprimiendo también las tasas de interés por ese lado, aún estamos invirtiendo, por ejemplo, a tasas de dólar más 5%. ¿no? Una categoría que ha agarrado mucho revuelo en la renta fija internacional, por ejemplo, es la famosa categoría de Fallen Angels, ¿no? que es una categoría de renta fija que se conoce como empresas que eran de categoría de grado de inversión, que tenían posición financiera que ameritaba esa clasificación de riesgo, pero producto de esta situación económica más compleja, finalmente las clasificadoras como Standard & Poor's, Fitch o Moody's decidieron recortar su nota crediticia, ¿ya? Bajo grado de inversión hacia high yield. Eso es lo que se conoce como Fallen Angel, una empresa que tenía buena posición de grado de inversión, pero que ahora perdió esa categoría y bajó a high yield, que son empresas que si bien tienen una mayor percepción de riesgo, dentro del espectro de high yield son las que tienen en el fondo una posición financiera más sólida, porque son clasificaciones de riesgo que están ahí en el límite entre pasar a grado de inversión y que son en el fondo high yield ahora de corto plazo. Entonces ahí a lo mejor hay un nicho para invertir, teniendo en cuenta de que a lo mejor las clasificadoras también por un tema de política de mayor conservadurismo, recortan la nota crediticia, pero puede haber una oportunidad de buscar inversión en empresas que tengan posiciones atractivas desde el punto de vista económico en términos de recuperación económica, y ahí obviamente la selección de un gestor, de un manager de renta fija internacional es una alternativa clave en el fondo, o una decisión clave para invertir en esa clase de activos. Lo mismo pasa por el lado de la renta fija corporativa de países emergentes, en donde ahí, por ejemplo, también estamos teniendo tasas interesantes para invertir desde el punto de vista de devengo, ¿ya? Aquí el corporativo latinoamericano, por ejemplo, creemos que es una clase de activo de la renta fija emergente que nos parece interesante, en donde tenemos exposición, porque ahí tenemos mayor visibilidad respecto de las compañías que estamos mirando y en el fondo ha tenido un buen performance en general durante el último tiempo. Entonces tenemos esos elementos viendo desde el punto de vista de visión internacional por el lado de activos internacionales para un portafolio, como es el caso de la renta variable y también la renta fija. Y ahora pasando a la economía local, vamos a dar una pincelada desde el punto de vista económico primero. También hay algunos elementos de corto plazo que son importantes a tener en consideración, pero mirando ya desde el punto de vista macro, ya cómo se está vislumbrando la economía chilena para este 2020-2021, nosotros estamos anticipando una caída de la economía de un 5% para el 2020, viendo cómo evolucionó la economía el primer semestre y cómo está evolucionando en el margen, ¿ya? En este tercer trimestre, donde las cifras económicas, si bien están mostrando todavía un escenario débil, la dinámica de corto plazo está siendo más positiva, o en relación a lo que estábamos esperando inicialmente está siendo menos negativa, mejor si lo queremos plantear desde ese punto de vista. Entonces vemos una dinámica a lo mejor más favorable desde el punto de vista económico hacia adelante, teniendo en cuenta que ya la economía está en un proceso de reapertura. Hay algunas regiones que están concentrando mayor atención, pero si queremos mirar cómo pesan estas regiones en el PIB de Chile, como en la región de Magallanes, el porcentaje es más acotado.
Distinto es, por ejemplo, si vemos mayor peso o mayor tensión o complicaciones desde el punto de vista sanitario en regiones como la metropolitana o el norte por el lado de la minería, en donde ahí, por ejemplo, la minería sí ha tenido un buen performance, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto que señalar desde el punto de vista económico, en donde estamos viendo que la dinámica eventualmente hacia adelante podría ser más favorable. Más aún si sumamos algunos efectos puntuales de corto plazo, como es, por ejemplo, lo que pasa en materia de estímulos al consumo, ¿no? Como son las transferencias directas que ha hecho el gobierno en materia de bonos, etcétera, pero también ahora lo que sucedió, por ejemplo, con el retiro de los fondos de los afiliados de las administradoras de fondos de pensión, ¿no? Que un porcentaje, si bien ya fue destinado, por ejemplo, a pagar deudas, basta con ver, por ejemplo, la evolución de la mora en el sistema financiero que publica la Comisión para el Mercado Financiero, que ahora de corto plazo ha tenido una mejora bastante importante, como también lo que se ha destinado con este monto retirado a mayor consumo. Y aquí vemos que, por ejemplo, dependiendo del monto que se retiró, cuánto se podría destinar, por ejemplo, eso podría tener impactos en el PIB de 2020, en un mayor consumo y también en una perspectiva menos negativa desde el punto de vista de crecimiento. Entonces tenemos estos factores puntuales que a lo mejor llevan a que a lo mejor tengamos una dinámica económica menos negativa de corto plazo, pero hay que tener en cuenta de que el precedente que se marca con estos hitos, por ejemplo, lo que pasa en materia de fondos de pensiones, con el retiro que se hizo y eventualmente el riesgo de un retiro 2.0, marcan mayor incertidumbre más allá del corto plazo. ¿Ah? O sea, miremos, por ejemplo, lo que pasa en el gráfico de la izquierda desde el punto de vista de crecimiento, que vamos a tener a lo mejor una recuperación importante en el primer semestre, desde el punto de vista económico, pero ya pasado ese semestre, vemos que las tasas de crecimiento vuelven a ser nuevamente bajas. Y eso que nos da a entender de que posiblemente esta recuperación está siendo más impulsada por efectos puntuales y la dinámica futura, que responde más a que se generen mayores certezas, ¿ah? En ese sentido, sigue siendo muy desafiante. Por eso vemos que a lo mejor este rebote que vamos a tener en el 2021 de crecimiento tiene desafíos bastante relevantes para sostenerse más allá del 2021, ¿ah? Teniendo en cuenta todas las implicancias que vamos a tener de corto plazo en materia constitucional, si es que eventualmente gana el apruebo este 25 de octubre y se inicia todo este proceso de redactar una nueva constitución, que ahí, en el fondo, va a afectar el clima de inversión, sin lugar a dudas, va a afectar en ese sentido el clima del mercado laboral y por ende también, más allá del corto plazo, por estos estímulos puntuales que estamos mencionando, para que sea sostenible una tasa de crecimiento positiva en el futuro, tiene que ser necesario que se den esas certezas, ¿ah? Y eso es algo bien complejo dada la situación actual, ¿ah? Por lo que estamos cautos en ese sentido, mirando la posición, mirando cómo armamos un portafolio, mirando los activos nacionales, ¿ah? Eso también es importante a considerar con ese contexto, ¿ah? En ese sentido. En materia de inflación y política monetaria, por ejemplo, vemos que el contexto apunta a que la inflación este año cerraría más o menos en torno al 2,3%, mientras que el próximo año ya vemos una tasa más cercana al 2,7% en ese sentido. Una tasa de inflación que, si bien es baja, bajo el centro del rango meta del Banco Central de 3%, y que lleva a que el Banco Central mantenga su política monetaria en mínimos, ¿ah? Haciendo espejo posiblemente a lo que está haciendo la Reserva Federal con su política monetaria también, aún es una tasa de inflación que es positiva, ¿ah? Y en ese sentido vemos que desde el punto de vista de activos financieros chilenos, viendo una inflación que es positiva todavía, el sesgo hacia tener protección contra la inflación hace mucho sentido todavía. O sea, tener activos que se vean beneficiados de la valorización de la UEF nos hace sentido. Nos hace sentido en ese contexto para un portafolio de inversión, ¿ah? Y desde el punto de vista de tasas de interés, vemos que el contexto también es bajo en ese sentido, con dificultad de alza en ese escenario. Entonces, también viendo lo que vemos para la renta fija, si bien es un activo que creemos entrega protección, también las rentabilidades esperadas son más acotadas, ¿ah? Entonces, si queremos sesgar el portafolio, esto también nos lleva, por ejemplo, a una decisión de sesgarlo más en busca de mayor rentabilidad, posiblemente en activos internacionales respecto de activos domésticos, teniendo en cuenta el contexto que estamos enfrentando, mejor dicho,
hoy día para nuestra economía. Entonces, mirando ese escenario por el lado de la renta fija, primero, este escenario que se ve complejo desde el punto de vista económico, vemos que las tasas de interés en Chile, por el lado de instrumentos de mejor clasificación de riesgo y también instrumentos estatales, nuevamente están en torno a los niveles mínimos históricos, aunque de corto plazo han presentado cierto rebote. Las tasas de bonos de gobierno, por ejemplo, han subido últimamente, reflejando a lo mejor una mayor tensión respecto de los riesgos internos, esta incertidumbre que se ve en materia de plebiscito, de corto plazo, como también lo que está pasando en materia de un eventual retiro de los 2.0 de los fondos de pensiones. Entonces ahí claramente los activos de renta fija pueden estar reaccionando a esa expectativa o mayor percepción de nerviosismo, si lo queremos ver así. Pero vemos que, de todos modos, el Banco Central de Chile ha efectuado una labor bien intensiva o bien agresiva en tratar de mantener una liquidez alta en el mercado, generándola tanto mediante una baja de tasas de interés, ¿ya? Como que la TPM ahora esté en 0,5%, como también mediante programas de compra de activos, paradojando un poco a lo que hace la Reserva Federal con sus estímulos no convencionales. El Banco Central de Chile ha comprado, por ejemplo, bonos bancarios, ha comprado bonos de propia emisión y ahora último también se realizó una reforma constitucional que le permite comprar instrumentos de renta fija del gobierno, ¿ya? No de primera emisión, es importante esto, no de primera emisión, sino que instrumentos que ya estén transando en el mercado. Esa distinción igual es bastante importante porque mantiene todavía o cautela, si lo queremos ver así desde ese punto de vista, la independencia del Banco Central del gobierno de turno. Porque si fuera, en el fondo, un fenómeno en donde sí comprara bonos de primera emisión, ahí no sería un Banco Central propiamente independiente, porque estaría financiando directamente el gasto fiscal, lo que conllevaría una mayor inflación, y ya sabemos lo que pasa con eso en ese sentido. Basta con mirar más allá de la cordillera lo que está pasando, por ejemplo, con esas dinámicas. Acá en Chile no está pasando eso, pero vemos que desde el punto de vista de herramientas para el Banco Central, vemos mayor capacidad para reaccionar y moderar las tensiones que se puedan generar en el mercado. Nosotros, desde el punto de vista de posicionamiento en la renta fija nacional, porque creemos que todavía es un activo que nos diversifica de los riesgos, principalmente internacionales, ¿ya? O sea, cuando los riesgos vienen del frente externo, cuando vemos corrección en los activos internacionales de manera importante, la renta fija nacional actúa como un activo diversificador, ¿ya? Por eso vemos que, en ese sentido, aún amerita tener renta fija nacional en un portafolio para cubrir esos riesgos del frente externo. A pesar de eso, tenemos, en el fondo, un sesgo, principalmente activos de mayor calidad en la renta fija local, como es el caso de bonos de mejor clasificación de riesgo, bonos bancarios que tengan liquidez, que se puedan vender más fácil en el mercado, o bonos de gobierno también, que también tienen esa facilidad de venta, que si bien nos entregan menos tasa, en ese sentido, igual nos proveen diversificación de los riesgos internacionales. Eso es importante a considerar para un portafolio que quiere cubrir riesgos tanto locales como internacionales. Aquí la renta fija nacional nos permite cubrir parcialmente los riesgos internacionales. Y desde el punto de vista de renta variable, tenemos en el fondo un escenario bien dramático para la bolsa. Aquí creemos que la bolsa chilena ha capturado de manera muy fiel todos los riesgos internos, desde el punto de vista de riesgo constitucional, riesgo de retiro de fondos de pensiones, situación económica y también exposición a lo que ha pasado a la región latinoamericana. Y si queremos poner la bolsa en contexto, en ese sentido, todo lo que ha capturado también la ha llevado a que sea una de las peores bolsas del mundo. De hecho, hoy día si hacemos un ranking de los mercados accionarios en términos de castigo, en términos de valorizaciones, de cuánto uno está pagando por invertir en el mercado chileno, Chile es la tercera bolsa más castigada del mundo, desde el punto de vista de valorizaciones. Basta con ver también los gráficos que estamos ilustrando acá abajo, por ejemplo. O sea, acá, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, para ver cómo es una bolsa respecto de su economía, en el fondo respecto del tamaño de su economía, aquí estamos con una bolsa que
relativo a su PIB, relativo a la economía chilena, estaría en los mismos niveles que estaba, por ejemplo, a fines de la década de los 90. ¿Se acuerdan que en la década de los 90 estábamos con la crisis asiática? O sea, estamos en niveles de la bolsa que respecto del PIB chileno, que son similares a lo que teníamos a finales de los 90. Entonces eso también refleja el dramatismo que ha tenido la bolsa chilena en el último tiempo y el castigo o las valorizaciones que está enfrentando hoy día, que están extremadamente bajas, extremadamente atractivas. No solamente respecto a la historia, como vemos en el gráfico de la izquierda, incluso también mirando el precio del cobre, que ha sido también una variable indicativa o variable líder de la bolsa chilena por mucho tiempo. Hay un desacople bastante fuerte en ese sentido entre lo que nos dice el cobre, que posiblemente es una variable externa positiva para la economía chilena y eventualmente para la bolsa, de cómo está hoy día el mercado local. Y también si nos comparamos, por ejemplo, con el resto de los mercados emergentes desde el punto de vista de ratios de bolsa libre. O sea, en el fondo, esto significa cuánto es el precio de la acción partido por su valor contable, lo que figura en los balances, ¿ya? Y aquí vemos que, por ejemplo, relativo a los mercados emergentes, estamos con un descuento significativo. Aquí vemos que, en el fondo, las valorizaciones en Chile se ven extremadamente atractivas, ¿ya? Pero hay riesgos internos de corto plazo que son muy relevantes y que no hay catalizador todavía que nos permita ver de que esta bolsa de corto plazo tenga una performance sobresaliente. De largo plazo podría ser, sin lugar a dudas, viendo el punto de entrada que estamos teniendo hoy día en el mercado chileno, teniendo en cuenta las valorizaciones extremadamente bajas. Pero vemos que no hay catalizador de corto plazo para tener un impulso significativo, a lo mejor en las acciones chilenas todavía en lo inmediato, teniendo en cuenta todas estas incertidumbres que estamos enfrentando en materia constitucional. Basta con ver, por ejemplo, una acción emblemática de todos estos temas, que es el caso, por ejemplo, de ILC, Inversión en la Construcción. Es una empresa que concentra, si se fijan, en casi todos los riesgos constitucionales, porque tiene un banco, tiene un ISAPRE, tiene un FP. O sea, tenemos ahí tres elementos que son emblemáticos desde el punto de vista de discusión constitucional, si lo queremos ver así, o legislativa, si lo vemos así en ese espectro. Y hoy día esa acción, mirando este ratio bolsa-libro, por ejemplo, ¿ya? Que es que lo que les contaba es el precio a lo que está transando la acción hoy día en el mercado, partido por su valor contable, lo que está reflejado en los libros, en el balance de la empresa, hoy día está transando en un ratio de 0,5 veces. O sea, en el fondo está transando el precio en la bolsa a la mitad de lo que está en su valor contable. Eso en el fondo ilustra o ejemplifica qué es lo que está incorporando el mercado en términos de riesgos en materia constitucional de corto plazo. Pero también refleja de que es una acción que está extremadamente castigada. Por ejemplo, extendiendo un poquito más el análisis, ¿ya? Un 30% de las acciones chilenas que transan en el IPSA están transando hoy día, o sea, su precio, por ejemplo, de acción por el número de acciones, lo que se conoce como market cap, o sea, en el fondo la capitalización bursátil de la empresa, es casi igual o casi igual en el fondo a lo que tiene la empresa en su balance en la caja, en activos de alta liquidez. Un 30% de las empresas en Chile están transando, o sea, su capitalización bursátil es casi igual a lo que tiene en caja. Eso da a entender de que, por ejemplo, el mercado está asignando cero valor a los activos, por ejemplo, financieros, en el fondo, o activos fijos, mejor dicho, de estas empresas, dando a entender de que también hay un extremo castigo en algunas empresas en particular, pero también hay que tener en cuenta de que existe cierta razón detrás de ello, que son todos estos temas constitucionales. Por lo que vemos que más bien, si queremos tener exposición en la renta variable, creemos que hace sentido teniendo una visión de portafolio de más largo plazo. Creemos que más bien tiene que ser una posición activa, diversificada, con visión en compañías donde tenemos características positivas de más largo plazo, con una performance que ha sido favorable en términos de dinámica de utilidades, etcétera. Pero tener una posición agresiva en la bolsa local todavía nos parece poco prudente a pesar del contexto de valorizaciones. Y mirando el tipo de cambio, aquí tenemos una variable que nos parece muy interesante a monitorear y que también bastante
interesante para tomar decisiones de inversión. Nuestra visión para el tipo de cambio de aquí a fin de año es de 770 sin considerar elementos que introduzcan volatilidad, que de momento estamos viendo que los elementos que introducen volatilidad son más bien al alza que a la baja. Aquí vemos, por ejemplo, de que la crisis social, todo el tema constitucional, está llevando, por ejemplo, hoy día que el tipo de cambio esté transando cercano a los 800 pesos, creemos nosotros. Esa es la dinámica en el fondo que estamos teniendo hoy día. A lo mejor el riesgo social es lo que está llevando a que el tipo de cambio esté en esos niveles actualmente. Pero si adicionamos elementos adicionales con que tengamos rebrote de coronavirus de manera agresiva a nivel mundial, etcétera, nuevamente podríamos ir a los 850, que es en el fondo un tipo de cambio que está incorporando todos estos elementos que adicionan volatilidad y que alejan el tipo de cambio de su nivel fundamental, que son los 770, creemos nosotros. Entonces vemos que hace sentido hoy día ver un tipo de cambio cerca de los 800, teniendo en cuenta que la crisis social es lo que está primando hoy en día. Para un inversionista que es muy activo en dólar, posiblemente que busca comprar y vender en el fondo para tener rentabilidad, vemos que el escenario de corto plazo no es muy atractivo, teniendo en cuenta de que a lo mejor estamos con vientos alcistas para el dólar para alguien que quiera vender hoy día, siendo que a lo mejor compró en septiembre a niveles más abajo, cercano a los 770, por ejemplo. Vemos que a lo mejor todavía no es motivo de venta para vender dólares, teniendo en cuenta el corto plazo, toda esta situación alcista que estamos teniendo por la crisis social y el tema constitucional. Por lo que a lo mejor hay todavía vientos al alza en la paridad de aquí en lo inmediato. Pero si miramos un poquito más adelante, más de largo plazo, eso podría ir cediendo si es que vemos una situación más normal para nuestra economía y de que las tensiones sociales se tiendan a moderar. Entonces, si queremos aterrizar esto a un portafolio, resumiendo un poco las tesis de inversión que estamos trabajando para esta construcción, tenemos por un lado en el fondo un escenario en donde el contexto de tasas de interés por los bancos centrales se va a mantener extremadamente acotado o con dificultad de alza. Eso va a llevar a que las valorizaciones se mantengan todavía altas en los mercados accionarios, en particular en Estados Unidos. Por lo que vemos que por ese lado todavía amerita tener mayor exposición a renta variable respecto de renta fija. El otro elemento importante es el dólar global. El dólar global posiblemente está a puertas de entrar en un ciclo bajista, viendo también cómo se está comportando en materia de lo que están haciendo algunos inversionistas especulativos que están tomando posiciones de venta en el dólar global. Entonces vemos que ahí también deberíamos ver un impacto positivo en algunas regiones, ¿ya? Como es el caso, por ejemplo, de la región asiática, que también está mostrando una dinámica de crecimiento más positiva. Entonces ahí, si nos comparamos con la industria, estamos teniendo un mayor sesgo posiblemente hacia la región asiática respecto de la industria, por ejemplo, de fondos balanceados, que es en el fondo esta ilustración de acá. Del punto de vista de mercados desarrollados, igual tenemos posición en Estados Unidos, no muy distinta de la industria, porque vemos que todavía es un mercado que agrega valor desde el punto de vista de entrega de resultados. Tenemos la temporada de resultados corporativos de este tercer trimestre que partió hace poco. Estamos teniendo resultados mixtos, pero también la evolución hacia adelante apunta a que deberíamos empezar a tener una mejor dinámica en términos de utilidades, por lo que aún amerita tener posiciones en Estados Unidos dentro de los portafolios. Pero si nos fijamos desde el punto de vista de sesgo de monedas, el sesgo está siendo más propenso hacia activos fuera de Estados Unidos en la renta variable, como el caso de Asia, y en cierta medida también Latinoamérica, teniendo en cuenta de que la dinámica económica eventualmente debería ir mejorando también en el 2021, commodities también que están en niveles más altos de lo que era hace un tiempo atrás, una dinámica en Brasil que eventualmente debería ir mejorando en términos de pandemia. Entonces, con eso también tenemos un sesgo ahí por el lado de la renta variable internacional en Latinoamérica, más positivo a lo mejor en construcción de portafolio. A nivel de Estados Unidos, volviendo un poquito más atrás, que tenemos posición, también tenemos una posición selectiva en términos de sectores. Vemos que el sector industrial, por ejemplo, se ve interesante, independiente del candidato que salga electo. Ese es un punto importante. También vemos que el sector tecnología, si bien cuenta con incertidumbre por el tema regulatorio, vamos a ver qué pasa por ese lado, pero también es un sector que se apalanca mucho de la evolución internacional, de la evolución del PIB global. Entonces ahí también tenemos una posición positiva. El sector consumo también son sectores vinculados al ciclo, entonces también vemos ahí atributos positivos. El consumo discrecional, por ejemplo, amerita también tener exposición. Respecto a la renta variable nacional,
Acá tenemos una posición neutral respecto de la industria, pero si aterrizamos esto, en general da a entender de que es una posición que, mirando el portafolio global, también es acotada, ¿ya? No es una posición importante del portafolio, pero la tenemos neutral porque vemos que en ese sentido, desde el punto de vista de valorizaciones, la bolsa está extremadamente castigada, por lo que vemos que efectos adicionales a la baja que induzcan mayor castigo es cada vez menos probable, o sea que veamos en el fondo caídas adicionales o de igual magnitud que las que vimos, por ejemplo, durante el primer semestre. Vemos que a lo mejor ya es algo de magnitud más acotada. Creemos que ya gran parte de todos los riesgos constitucionales están metidos en las acciones chilenas, basta con lo que conversamos anteriormente, pero tampoco vemos catalizadores al alza muy agresivos, teniendo en cuenta estos elementos de corto plazo. Entonces ahí sesgamos más bien una posición selectiva, con gestión activa en la bolsa chilena. Por el lado de la renta fija nacional, estamos teniendo menor posición que los fondos de la industria, ¿ya? Porque aquí queremos marcar un punto respecto del dólar. Aquí vemos que a lo mejor el dólar entrega mayor atributo diversificador que la renta fija ahora de corto plazo, teniendo en cuenta que tenemos más riesgos constitucionales o de riesgos propios de la economía chilena ahora en lo inmediato. Entonces vemos que tener un mayor sesgo al dólar dentro de los portafolios hace sentido. El dólar entrega atributos defensivos ante volatilidad, no solo en el ambiente internacional, sino también en el ambiente local, por lo que ahí en el fondo estamos teniendo ese cambio con una subponderación en la renta fija chilena, pero también mostrando gestión activa, selectividad en instrumentos de renta fija chilena con mejor clasificación de riesgo y sesgo hacia la UF, porque vemos que la inflación todavía sigue siendo positiva en ese sentido hacia adelante. Y desde el punto de vista de renta fija internacional, tenemos en el fondo sesgo hacia instrumentos de mayor tasa, como el caso de Estados Unidos High Yield. Aquí la categoría Fallen Angels posiblemente sería interesante para una gestión activa dentro del portafolio, y también por el lado de Latinoamérica, la deuda corporativa latinoamericana en dólares, para tener un sesgo también a emergentes con compañías que siguen mostrando a grandes rasgos dinámicas positivas y también en términos de tasa entregan un devengo interesante. Entonces, estos son los grandes rasgos que estamos teniendo para el portafolio, de cómo nos estamos posicionando. Tenemos riesgos de corto plazo, hay que privilegiar una diversificación alta, tener dólar en el portafolio y buscar exposición a activos con atributos positivos en una dinámica más favorable de ciclo económico, como es el caso de los activos de renta variable internacional. Ahora los dejo aquí para una ronda de preguntas y, bueno, agradecerles obviamente por su atención. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días, le habla Felipe Laborde, perdón. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación y proyección económica. Muy interesantes. Le agradezco a todos nuestros invitados por sus preguntas, muy buenas. Sebastián, las preguntas esta vez tienen relación con varios temas locales, sobre todo con valorizaciones de acciones chilenas y además considerando que en 10 días más, el 25 de octubre, viene el plebiscito, que es un gran hito para Chile, y después también tenemos el 3 de noviembre en Estados Unidos. Lo mencionaste dentro de la presentación. También hay preguntas del oro, que siempre tienen, sobre todo con lo que dijo la FED. Vamos a entrar primero, Sebastián, al tema de las valorizaciones de acciones locales. Lo mencionaste en la presentación, que están en valores históricamente bajos, precio de utilidades varias, bajo 10 veces. Pero acá viene la pregunta del millón, que se repitió varias veces. Para un inversionista a largo plazo, y considerando, como dijiste, que está muy baja, ¿sería recomendable comprar en estos días, quedan 7 días antes del plebiscito del 25 de octubre, o comprar una vez conocido el resultado? Siempre pensando, Sebastián, en un contexto de 4 o 5 años, no es una idea de trading, ¿eh? No, efectivamente. Bueno, Felipe, esa pregunta todos nos estamos preguntando en el fondo qué se amerita. Aquí, como mencionamos, en ese sentido, hay empresas que están transando a valores ridículos, como tú mencionas, desde el punto de vista de que, mirando la capitalización bursátil, es igual a lo que tienen, por ejemplo, algunas empresas en su balance en caja, o sea, el monto, ¿ya? Entonces eso destaca en el fondo de que el mercado está asignando una valorización muy castigada en algunas empresas, ¿ah? Vemos en ese sentido de que, mirando un horizonte de largo plazo,
la bolsa chilena ofrece un atractivo muy importante, teniendo en cuenta también de que los catalizadores internacionales están siendo positivos. Vimos en la presentación también lo que está pasando con el precio del cobre. El precio del cobre también es un indicativo de cómo eso puede impactar en el ámbito internacional sobre nuestra economía. Entonces vemos que de más largo plazo existen elementos para suponer una dinámica más favorable de las empresas chilenas mirando ese horizonte de inversión. Y porque también vemos que a lo mejor ya todos los riesgos en materia constitucional, en gran medida, como les contaba, están incorporados, por lo que ver caídas adicionales en la bolsa chilena, viendo un contexto en que gana el apruebo, por decirlo de alguna manera, e introduce esta incertidumbre, vemos un escenario mucho más acotado de caída, por lo que vemos que a lo mejor para inversionistas que miren un horizonte más largo de tiempo, nos hace sentido tener exposición en acciones chilenas mirando ese contexto, viendo el punto de entrada que estamos teniendo. O sea, la bolsa chilena es la tercera bolsa más castigada del mundo, siendo que a lo mejor hay elementos para suponer de que el escenario no debería ser tan adverso, mirando cómo está el frente internacional. Entonces, mirando ese horizonte de inversión, claramente es atractivo tomar posiciones en acciones chilenas, pero sabemos que también prima el efecto de sensación de corto plazo. Y ahí, en el fondo, está esa lucha, a lo mejor, de tomar la decisión de inversión. Pero vemos que, mirándola con cabeza fría, mirando las valorizaciones, etcétera, sí hace sentido tener posición en acciones chilenas teniendo en cuenta este punto de entrada en las valorizaciones. Bueno, siempre hay un refrán típico que dicen hay que comprar cuando los cañones suenan, y vaya que lo estamos viviendo. Y en esa también hay una pregunta del tema de la economía peruana, porque sabemos que muchos empresarios han ido invirtiendo en Perú, diversificando. ¿Cómo ves la economía peruana? También han tenido una crisis política. ¿Cómo la ves? Como en el largo plazo, no corto plazo, Sebastián. Bueno, Perú, efectivamente, Felipe, ha tenido un impacto bien adverso, no solo en materia de todo lo que ha pasado desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en ese ámbito, sino también lo que ha pasado desde el punto de vista sanitario. O sea, Perú ha sido una de las economías también fuertemente golpeadas por la pandemia, pero también hay que tener en cuenta de que hacia el próximo año posiblemente es una de las economías que más vigor en términos de crecimiento exhiba. Las expectativas para Perú se ven bien favorables hacia el próximo año desde el punto de vista de recuperación, una vez obviamente de que se empieza a observar con mayor fuerza esa dinámica de control desde el punto de vista sanitario. Entonces, Perú en ese sentido lo vemos atractivo, es una región, o sea, un país, perdón, como les contaba, que se ve favorecido de commodities al alza. El cobre es un elemento importante, el oro también es un commodity relevante también para la bolsa peruana, o para la economía en ese sentido. Entonces tenemos por ese lado elementos para suponer una dinámica favorable de Perú hacia adelante. Por lo que, más bien, mirando la región como un todo, Perú también dentro del ranking se ve atractivo. Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta relacionada a la inflación. En este caso tenemos de Estados Unidos y de Chile, pero vamos primero con Estados Unidos. ¿Qué opinas de incluir el oro o instrumento indexado a la inflación en dólares, ya sea bonos también, para resguardar el portafolio en un escenario donde la Fed lo anunció hace poco, dejará que la inflación esté sobre su rango meta, sobre su 2%, que la tiene fijada hace mucho tiempo, considerando además que el oro está transando en $1.900 la onza, casi un 9% debajo de su valor histórico, que llegó a $2.070 la onza, recordemos, en agosto. ¿Cómo es el oro? Bueno, en el caso del oro, lo comentamos en otra oportunidad, viendo ese contexto que tú mencionas, Felipe, de que la Reserva Federal incluso esperaría un tiempo o toleraría más inflación en ese sentido antes de empezar a normalizar su política monetaria, vemos que el oro como activo se ve interesante para complementar los portafolios. Aquí, en el fondo, estamos ilustrando un portafolio netamente de activos financieros. El oro, en ese sentido, actuaría más como un activo alternativo, más como un depósito de valor. Es un activo que no entrega flujos, a diferencia, por ejemplo, un bono corporativo, etcétera, pero aquí el elemento central es cómo se comporta su precio ante estas dinámicas económicas de mayor inflación, en donde ahí el oro muestra atributos positivos como depósito de valor.
Entonces, en ese sentido, vemos que es un elemento que complementa muy bien, a lo mejor, si queremos ver este portafolio, para diversificar los riesgos de inflación. Acá solamente estamos cubriendo ese riesgo de inflación, principalmente teniendo activos de renta fija en UF, por ejemplo, para el ámbito local, pero por el lado internacional, a lo mejor ahí el elemento podría ser interesante tener oro en los portafolios en ese sentido para cubrir ese riesgo de inflación externa en cierta manera. Entonces sí lo vemos con atractivo. El contexto de tasas de interés que se va a mantener bajo, posiblemente va a seguir manteniendo los precios del oro en torno a los 1.900 de corto plazo, 1.950, y eventualmente con una mayor inflación podríamos ir perforando ya con mayor consistencia los $2.000 la onza y eventualmente estar más arriba hacia el próximo año, teniendo en cuenta que las tasas de interés se seguirían manteniendo bajas por mucho tiempo, incluso con una mayor inflación de corto plazo, según lo señaló la Reserva Federal. Perfecto. Y relacionado, Sebastián, con Chile, mencionaste que esperabas una inflación del 2,3% para este año, pero tuvimos una inflación del 0,6% en septiembre, bastante más del doble de lo esperado, ¿no es cierto? ¿Cómo la ves ya? No hablar de medio a mes, ¿no es cierto? Hablar de 2, 3, 4 años. Si se haría sentido empezar de repente tomar deuda más nominal que en UF. ¿Cómo lo ves ahí? Bueno, ahí nosotros... Tasa en UF. Perfecto, sí. Bueno, hay un punto importante de esta inflación de septiembre que fue mayor a la esperada. Creemos que también un componente importante de esa sorpresa tiene que ver con que el INE finalmente ha podido salir a tomar precios, ir a monitorear los precios de la economía, dado que en los meses anteriores teníamos cuarentenas totales en algunas regiones, lo que impedía obviamente salir a levantar precios, ir a ver la realidad en el fondo que estábamos teniendo en términos de inflación. Por lo que a lo mejor esto que pasó en septiembre más bien obedecería también a un componente de actualización o sinceramiento, si lo queremos ver así, de una inflación que a lo mejor pudo haber estado artificialmente baja en los meses anteriores porque no teníamos un Instituto Nacional de Estadísticas que pudiera, en toda su capacidad, monitorear los precios de la economía. Entonces eso, mirando hacia adelante, vemos que a lo mejor, por eso estamos todavía con una expectativa de inflación que, si bien está ahora cerca del 3%, últimos 12 meses, hacia fines de año debería llegar más al 2,3%, teniendo en cuenta de que las tasas de inflación mensual hacia adelante igual seguirían más bien acotadas, pero positivas. Hacia el 2021 estamos observando una dinámica de inflación más cercana al 2,7%, por lo que en ese sentido a lo mejor nominalizar los portafolios, tener un portafolio más nominalizado en la renta fija, no nos parece prudente, más bien todavía mantener ese sesgo hacia la UF. La UF también en ese sentido de contexto de mayor incertidumbre interna, que puede llevar a que todavía tengamos más inflación por un dólar que se mantenga alto, por ejemplo, en ese sentido, lleva a que a lo mejor se siga haciendo o se siga viendo favorecida esa categoría en la renta fija nacional. Entonces, creemos que a lo mejor nominalizar los portafolios, ir comprando instrumentos nominales, no entregaría mucho valor dentro del portafolio, no así la UF, que más bien con una dinámica positiva de inflación hacia adelante y que eventualmente vaya convergiendo al 3%, porque ese es el objetivo del Banco Central, nos lleva a mantener todavía ese sesgo hacia los activos en UF dentro de los portafolios. Perfecto, bueno, estamos llegando a término. Gracias, Sebastián, nuevamente por tu presentación y aclarar también las dudas de nuestros invitados. Junto a Hugo Lacarrera, le agradecemos a todos por habernos acompañado en nuestro webinar Visa Inversiones. Por favor, antes que se vayan, les pido si pueden escanear. Sebastián, si puedes pasar la lámina del código QR, por favor. Ahí, gracias. Si pueden escanear el código que está en pantalla y nos ayuden respondiendo una breve encuesta. Es muy importante para nosotros conocer sus opiniones para seguir mejorando los próximos webinars. Espero que se cuiden y se mantengan sanos. Hasta pronto.